bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy es un programa muy especial por varios sentidos. Tenemos una persona del otro lado. Lo tenemos a Matías Naum, que es consultor de fraudes empresariales. ¿Lo dije bien, Matías? Muy bien, Ariel. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente. Bueno, a Matías, si bien lo he visto en algunos eventos a nivel corporativo y todo lo he visto, lo que nos trae aquí a la entrevista en Radio I tiene que ver con un libro que publicó hace poquito, ¿no? Este año fue, ¿lo publicaste? Exactamente, lo publicamos en febrero de este año y tuve la suerte de poder presentarlo en mayo en la Feria del Libro. Excelente, buenísimo. Y sí, es de inteligencia artificial y el título es Inteligencia Artificial, el poder invisible. Pero antes de entrar con el tema del libro y con el tema de la inteligencia artificial, Matías, lo que me interesaría que nos cuentes un poco todo tu expertise cuando arrancaste, no hace falta que digamos edad ni nada de eso, pero bueno, cuando arrancaste, cuáles fueron tus primeros pasos a este tema, porque sabemos que venís de hace bastante data, o sea, que conocés casi todo, ¿no? O sea, contame un poco. Siempre hay cosas nuevas. Porque... Sí, obvio, vamos a seguir aprendiendo, olvídate, eso seguro. Sí. No, pero aparte tiene un motivo el tema de que siempre hay cosas nuevas. Nosotros, sobre todo en Argentina y en América Latina, perseguimos al fraude siempre desde atrás, siempre de una manera reactiva. Lamentablemente no hay inversión en prevención, lo cual nos pone en un lugar 100% reactivo. Sí, eso es muy cierto, no hay duda, eso creo que pasa en ciberseguridad también, pasa muchísimo, siempre somos reactivos y no proactivos, y es como que pensamos que, no sé si lo compartís, como que pensamos que gastar en eso es plata tirada, ¿no? O sea, hablando mal, ¿no? O sea, y la realidad es que no. No, para nada. Conceptualmente es tal cual vos decís, el empresario argentino entiende la prevención como un gasto. Y esto es una inversión, claramente es una diferencia conceptual impresionante. Pero también debo decir, del lado de los empresarios, que este país no es un país que te ayude a pensar en prevención. Es un poco día a día, la coyuntura económica, financiera y social de este país no nos da respiro. Con lo cual es entendible que no haya planificación y que no haya inversión también. ¿Y esto también lo ves en Latinoamérica o solamente lo ves aquí en nuestro país? No, es claramente una tendencia de toda Latinoamérica. La diferencia es que yo que empecé a trabajar en este tema en el año 96, si yo lo comparo contra el resto de Latinoamérica, Argentina, cuando yo empecé a trabajar en esto, estaba mucho mejor parada. Y a medida que fueron pasando los años, estamos en una situación tremendamente más vulnerable que otros países de Latinoamérica. Nos fuimos estancando. Exactamente. Y está bien, pero contanos un poco de tu periplo, lo que, digamos, en dónde empezaste trabajando, qué es lo que viniste haciendo, como para que la gente vaya entendiendo de dónde viene, porque lo interesante de todo esto, que más allá de la prevención de fraudes y todo, que tiene que ver con la inteligencia artificial, por supuesto, hoy día casi todo tiene que ver con la inteligencia artificial, para bueno o para mal, bien o mal, digamos, está bueno también ponerlos en contexto como para que entiendan, ¿no? Porque a veces tenemos chicos de 20, 30 años que a veces están en empresas, lo que sea, y es como que piensan que las cosas, o sea, nacieron con los teléfonos inteligentes, ¿no? No somos la era analógica. Nosotros somos la era analógica que tanto dijiste, y es cierto. Yo era de la era que tenía que ir a hablar por teléfono. Es más, en mi casa no tenía teléfono. O sea, yo no tenía teléfono. Nos mintieron, a mis padres le vendieron el departamento que tenía teléfono y compró un departamento nuevo a 4 cuadras de donde estábamos, en pleno Devoto, a 4 cuadras, pero no tenía teléfono. Y hasta el año 93, no te quiero mentir, no tuve teléfono. Y nos mudamos en el 80. Así que imagínate, o sea, vivimos la era analógica, hoy tenemos 2, 3 teléfonos algunos, o sea, es... Sí, pero en ese momento un departamento con teléfono costaba $10.000 más, me acuerdo. Sí, te ponían el cartel grande, con teléfono, o sea, no decía vende, decía con teléfono, era lo que decía. No, eso no se conoce, habría que buscar algún cartel de eso. Bueno, perdón, me fui por las ramas de los recuerdos.
Pero contanos un poco tu expertise y todo tu periplo en sistemas, digamos, en fraude y todo eso. Bien, yo comencé hace 30 años a trabajar en una empresa multinacional de nombre Kroll, que fue la primera a nivel mundial que se dedicó a investigar fraudes financieros en aquel momento. El dueño era Jules Kroll, fiscal de distrito en Nueva York, quien entendió que no había dentro del sector privado empresas capacitadas para investigar fraudes financieros, sobre todo en Wall Street. Ellos comenzaron en el año 72 y realmente la empresa creció de una manera impresionante. En el año 97 abren la sucursal en Argentina y tengamos en cuenta, gobierno menemista, en ese momento venían muchísimas inversiones de Estados Unidos, con lo cual la empresa local creció de una manera casi exponencial a lo largo de los primeros 3 o 4 años, y teníamos dos áreas de servicio fundamentales. Una que tenía que ver con seguridad, en la cual yo nunca estuve vinculado, y la otra que tenía que ver con investigaciones e inteligencia comercial. ¿A qué se dedicaba esa empresa en ese momento? Perdón, ese área es a investigar fraude, justamente como veníamos hablando hace un rato, de manera reactiva. Cuando digo investigar fraude, me refiero a hacer por ejemplo, hay varias herramientas para investigar fraude. Una es la auditoría forense. La auditoría forense se diferencia de la auditoría tradicional porque la auditoría forense busca el fraude. O sea, los Sí. auditores forenses tienen la capacitación del auditor tradicional con digamos, también la experiencia del investigador forense. Entonces, de esa manera era acceder a la contabilidad de algún área de la compañía o de varias, con el objetivo de verificar pagos de sobreprecios, verificar empresas fantasmas que se puedan haber dado de alta, verificar si existía algún tipo de relación formal o informal entre algún comprador o algún ejecutivo de una empresa y los proveedores. Y de esa manera la idea era poder entender cuál había sido la modalidad de fraude, poder dimensionar el fraude, cuál ha sido el impacto económico, y la tercera etapa es la que tiene que ver con la preconstitución de prueba. ¿Qué es la preconstitución de prueba? Es poder darle todos los elementos al abogado de la empresa o al abogado externo que haya contratado a la empresa para que eventualmente, si encontráramos fraude, pudieran avanzar en sede judicial y llevarlo a esto a una instancia legal, penal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Penal o depende del tipo de fraude, ¿no? O laboral, si quisiéramos desafectar a la persona involucrada digamos, con motivo, ¿no? Esa es No ha una... cambiado mucho. Cambiaron los métodos, pero no ha cambiado mucho. Todo lo que No, contaste pasa. no, por supuesto. El tema es que ya a principios de los 2000 comenzó a involucrarse ya los temas de informática. Entonces, por ejemplo, teníamos acceso a la tecnología de lo que se llama informática forense, que nos permitía hacer una copia del disco rígido de la computadora. Más adelante eso se trasladó a otros devices como el teléfono celular. ¿Y qué nos permite la copia forense de un device de estos? Es poder acceder a toda la información o aparte de la información que haya pasado por la computadora o por teléfono y que haya sido borrada intencional o accidentalmente. Este proceso se hace con la presencia de un notario público, Claro. se deja el original en la escribanía y nosotros hacemos el trabajo sobre la copia del original. Hoy Y es exactamente igual también. Se trabaja. exacto, Sí, 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 exacto. sí. Por si el día de mañana hace falta ir a una pericia judicial, se Necesitas un presenta original. en sede judicial el original. Y de esta manera, toda la información que surja de la computadora o del teléfono puede eventualmente ser utilizada como prueba. Entonces, esa es una herramienta que cuando yo empecé a trabajar no la teníamos, Y no. claramente. Hacíamos,
Digo, hacíamos porque yo incluso hacía tarea de campo. A mí me tocaba hacer seguimientos o ir a buscar basura a la noche, porque en esa época no existía el concepto de la trozadora de papel y la gente tiraba los planes de marketing. eh, Ni a la- siquiera lo rompían. no, ni siquiera los rompían, los rompían en dos, entonces nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada pegando papelitos para poder, bueno, conseguir la información que necesitábamos. Es un buen punto, viste que siempre se dice que en la basura de las personas uno puede conocer los hábitos, puede conocer un montón de cosas. Bueno, está reforzando un montón de cosas que hoy día las seguimos viendo. Sí, absolutamente. La diferencia es que hoy hay otro nivel de conciencia Sí, respecto de la información que uno tira a la basura. Hay mucho menos papel. Pensemos sí, que hoy hay muchísimo más digitalizado, con los riesgos que más adelante, cuando nos metamos en temas de sí. ciberseguridad o inteligencia artificial, nos vamos a topar con que hay otros riesgos bastante más complejos y sofisticados. Pero bueno, en ese momento pasaba casi todo por papel. De hecho, cuando yo empecé a trabajar, los mails eran muy, pero muy incipientes. Yo tuve mi primer casilla de mail dentro de la compañía en mayo del año 99, Mm, con lo cual, bueno, digo, eran riesgos de otra naturaleza, ¿no? sí, Y bueno, después se incorporaron, como te decía, los correos electrónicos, los mensajes de texto, y comenzaron otro tipo de riesgos, ¿no? Los riesgos más asociados a los de la ciberseguridad, ¿no? Entonces era eh, falsificación de identidad, venían correos electrónicos que decían venir de un lado que no venían, tal pedían, cual. pedían información confidencial digamos, de los usuarios, como claves, etcétera, o ofrecían supuestos premios o sorteos, o venía algún correo que decía que era un pariente tuyo de África que te quería hacer una donación de parte de su herencia y que tenías que hacer un giro de dinero a tal o cual cuenta. Bueno, eran el cuento del tío, que nosotros conocíamos porque se lo habían hecho alguna tía nuestra, Sí. pero un poquito más sofisticado. Y falta la del buzón, que te vendían el buzón, ya que estamos. Exactamente. Ya que estamos. Vendían el buzón, exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo viste? Porque todo esto, digamos, pasaba mucho en mercadería, contrabando, falsificación, firmas en papel, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo viste el cambio perdón que te interrumpa, pero creo que está bueno porque está justo en esta parte, ¿no? El cambio de la mentalidad, ¿no? Del investigador de ese momento al de ahora. Fue un cambio importantísimo, pero como te decía hace un rato, nosotros siempre siguiendo de atrás, así que nuestra tarea siempre era Juntar. tratar de que el gap entre el delito y la investigación de ese delito, o en el mejor de los casos, la prevención de ese delito, sea más chica. La tecnología aceleró este proceso, pero Sí. también aceleró la posibilidad de acercarnos a la investigación de ese delito, ¿no? Se aceleraron todos los procesos. Sí, para lo bueno y para lo malo, como dijimos de Exactamente, la inteligencia artificial, lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? Porque todo tiene parte buena y parte mala, ¿no? exactamente. No sé si compartí, no, pero yo siempre digo lo mismo, es una herramienta, o sea, son herramientas, cada uno la puso para el bien, la puso para el mal, va a depender de cómo la uses y va a depender, digamos, cada uno, ¿no? En ese sentido. Sí, Pero igual, me gusta escuchar todo esto porque estoy viendo que, si bien lo conozco, pero no estaba tan metido en eso puntualmente en ese tiempo, pero es cierto, todo lo que estás contando pasaba en ese momento y hoy está pasando con otras herramientas, pero está pasando muy similar, o sea, más sofisticado de lo que uno quiera, pero está pasando. O sea, está apuntan a pasando, los mismos lados. sí, pero la tasa de crecimiento es Abismal. exponencialmente más alta. Hoy día sí, hoy día sí, hoy Yo día. creo que es un punto de quiebre eh, respecto a la tasa de crecimiento de la tecnología que teníamos hasta hace 2 años. Realmente hoy es difícil y sería casi poco serio, te diría que alguien te diga qué es lo que va a pasar en No, materia de inteligencia artificial dentro de un año. Imposible de saberlo. no.
No, Dime. no, es más, creo que, no sé si te pasó a vos, pero a mí me sorprendió muchísimo, porque hay algo que hay que aclarar y vos también me lo vas a confirmar. La inteligencia artificial hace décadas que está, la inteligencia generativa arrancó en el 2014, sí me equivoco, creo que arrancó en ese Es momento. tal cual, es tal cual. Y lo que pasa es que todo el mundo cuando hablas con alguien dice, no, en 2022, noviembre del 2022, cuando salió el ChatGPT. No, no, o No, sea, no, era no. antes. Lo que pasa es que nos la puso en la mano a todos para que la empecemos a usar, nos facilitó esa tecnología, nada más. Existía, pero bueno, quizás no teníamos acceso, pero existía. Y bueno, y de ahí en adelante creo que se disparó todo de una manera terrible. Ahora, si querés, después hablamos también del tema de la legislación, de un montón de cosas, porque han pasado también cosas esta semana, pasaron unas cuantas cosas también interesantes, el juicio de Elon Musk con Sam Altman, bueno, todas esas cosas que también después te voy a pedir, anda pensándolo, que después te voy a pedir tu opinión, sin meternos en ninguna cosa extraña, pero bueno, la opinión siempre está Bien, buena. por Eh, supuesto. pero bueno, fíjate cómo fue cambiando todo eso. ¿Y qué te llevó un poco al tema? Perdón, me voy saltando, ¿no? Pero ¿qué te llevó al tema de meterte digamos, en el libro, ¿no? El poder invisible? Me gusta el título y me gustaría que expliques por qué. Porque es lo que a mí me pegó muchísimo cuando entré a leer el libro. Me pegó muchísimo desde el inicio, porque me hiciste pensar de una manera, no sé si, no técnica, o sea, no técnica, me hiciste pensar de una manera que la verdad no la tenía muy en cuenta, que digamos. Me gustaría digamos, que le despiertes también ese bichito a la gente que está escuchando. Bien. Mira, hay un antecedente que es el que finalmente me lleva a este segundo libro de inteligencia artificial. El primer libro, que justamente apuntaba al fraude en la era digital, la idea era hacer un recorrido desde los 90 hasta Ah, el año 22, sobre cómo había evolucionado el fraude en distintos tipos de empresas, en distintos países, haciendo foco en Argentina. Y el último capítulo, teniendo en cuenta que era 2023 y como vos bien decís, Sam Altman sale al mercado en octubre, noviembre del 22, con lo cual era tremendamente incipiente, pero ya había algún tema de sesgo de la inteligencia artificial, etcétera, que empezaban a generar un poco de ruido en el mercado. El último capítulo del libro digamos, me metí con el tema de inteligencia artificial de una manera muy incipiente, muy tímida, te diría, y dije, me parece que el próximo libro va a venir por acá. sí, Cuando sí. empezaron a pasar los diferentes hechos relacionados con, por ejemplo, deepfake, que eso es un tema, digo deepfake o clonación de voz o imagen, porque es lo que la gente más fácilmente puede entender o asimilar porque salta a la vista. Dije, bueno, me parece que es momento de meternos en tema de inteligencia artificial a fondo, sabiendo que cuando yo presentara el libro que se terminó de publicar en febrero, ya iba a quedar en algunos aspectos desactualizado. Porque, como bien decís, todas las semanas tenemos noticias sobre temas de inteligencia artificial. Por eso el libro no solamente se mete con la parte técnica, porque realmente no ahondo tanto en este tema, sino que también es una invitación a pensar desde el punto de vista ético y moral también, qué hacemos frente al avance indiscriminado de la inteligencia artificial en un país con un Estado ausente en este tema, en muchos temas, pero particularmente en este también. Entonces, ¿de qué manera podemos cuidarnos, regularnos o autorregularnos frente a este tema que está generando una embestida difícil de predecir respecto a lo que puede generar en los próximos años, ¿no? Entonces, me parece que de esa manera nos metemos en una discusión que va más allá del avance que haya tenido la inteligencia artificial la semana pasada. Es verdad, sí, sí, y lo real es que es cierto, o sea, el avance es semanal, mensual, y no sabemos realmente en cómo va a terminar todo esto, yo creo que nada, después tampoco quiero hacer spoiler del libro, ¿no? Me quedé hasta el final porque quería leer el final del libro, porque me quedé con como venía la historia, ¿no? O sea, porque de alguna forma también vemos que lo que pudimos ver en el cine, por ejemplo, con Terminator, en la última película, es como
nada, uno se pone a pensar, Sí. podría pasar algo de lo que muestran. No quiero hacer spoiler del libro, pero bueno, vos explicás también ese tema. Y bueno, quizás es una hipótesis de lo que podría llegar a pasar. No sabemos realmente lo que puede pasar. Pero por supuesto, así como a fines del año pasado se abrió un capítulo nuevo con la inteligencia artificial agéntica o agentizada, que creo que Sí. también era un vuelco muy, pero muy importante. Lo que entiendo que viene es la inteligencia artificial robótica, ¿no? Donde ya pasamos al plano físico, donde acá en Argentina todavía casi no lo tenemos, pero que si nos vamos a China nos encontramos Sí. con robots controlados por inteligencia artificial, y ni hablar si nos metemos en el tema de la guerra, ¿no? Que eso es un tema interesantísimo. Y no solamente la guerra, sino también si nos ponemos a pensar el tema de los hilos bélicos, militares, con misiles y misiles nucleares y todo eso que están realmente coordinados por IA. O sea, están coordinados por IA. Y yo eso sinceramente lo veo bastante peligroso desde ese punto de vista que en algunos casos, he leído también que en algunos casos directamente el primero que reacciona, por supuesto, es la inteligencia artificial, y eso puede llegar a generar un falso positivo o lo que sea, y puede llegar a generar un problema bastante, a escalar un tema bastante grave, ¿no? O sea, porque aparte, si nos fijamos un poco, es como que estamos viendo, o sea, vemos los ciberataques, y bueno, el ciberataque también apunta hacia eso, y si el ciberataque está atacando la inteligencia artificial que está defendiendo algo, a mí me parece que es medio complicado, y ahí es donde me viene la película de Terminator, ¿no? Ahí en la película de Terminator, en donde se empiezan a tirar misiles de todos lados porque se dispararon entre ellos, ¿viste? Sí, Y por supuesto. eso es lo que, bueno, tampoco queremos asustar a nadie, ¿no? Pero es bastante delicado. A mí lo que me gustó mucho del libro es esta parte, ¿no? Y lo que quisiste volcar, que eso lo podemos decir, que era el volcar el tema realmente de lo ético que puede llegar a tener la inteligencia artificial y lo que puede llegar a influir digamos, en las personas, lo que puede llegar a influir digamos, en las decisiones de las empresas, decisiones en general de forma casi automática, porque antes, vos lo dijiste en el libro, que antes, por ejemplo, tenías un reclutador en donde tenías una persona que reclutaba. Hoy por hoy ya se fijan en patrones directamente y es como nada, esto lo podemos pasar al tema también tuyo, al tema de, no de fraude, pero sí bancarios, en donde es como que entras a jugar en un montón de cuestiones que se ve medio oscuro el futuro. O sea, no quiero ser malo, pero se ve bastante oscuro, ¿no? O sea, no sé si para nosotros, pero Sí. creo que... No, acá todo llega y llega cada vez más rápido No, porque pero digo para Argentina, no para ah, nosotros por nuestra edad, ¿no? Pero quizás para sí, las generaciones que van a venir, me parece que va a estar bastante complicado todo eso, ¿no? creo que el problema es que las generaciones más jóvenes hay muchas cosas que ni siquiera se las plantean o replantean, cosa que nosotros, por el hecho de haber vivido casi 40 años de modo analógico, Sí. tenemos la capacidad de discernir y de plantearnos determinados temas. Yo tengo hijos relativamente chicos, entre 12 y 16 años, y ni siquiera se plantean la posibilidad de utilizar o no el celular o la inteligencia artificial. Es natural en ellos la utilización. Con lo Sí. cual, eso a mí ya me genera temor. Sí, vos viste que están los bebitos que los nenes chiquitos van a tocar los televisores a la pantalla, van directamente a la pantalla. Y vos decís, claro, pues están acostumbrados, ¿no? Sí, claro. Los mismos padres. Hoy, por ejemplo, tenés una reunión que lo vemos y tenés una reunión y están todos sentados con el celular. Sí. Eh, es difícil que no estén sentados. No sé, a vos si te pasa, yo, por ejemplo, lo tengo el celular, pero lo tengo en un costado y no sé, o me llamaron, a veces tengo reloj y miro de costado el reloj si me cayó una notificación y veo, dependiendo de lo que sea, por lo general no le presto atención, si estoy en una mesa sentando, compartiendo con alguien, no le estoy prestando atención, o sea, qué sé yo, si no es urgente, Por nada, supuesto. pero los chicos no. Sí, perdón. Sí, no, disculpa, los chicos no, y por ejemplo también la sobreestimulación, o sea, estás viendo Netflix, yo lo veo, los chicos están viendo Netflix, por decir Netflix, lo que sea, HBO, lo que sea, y están con el celular. Sí. O sea, la sobreestimulación, ¿no? O sea, ¿no? Que también se ve, no sé si tiene mucho que ver con inteligencia artificial, pero sí, con No, no, tecnología. sí, por supuesto, porque parte de la sobreestimulación está también ligada es una ventana más de todas las que tienen abiertas la inteligencia Sí, artificial. sí, que te genera un montón de cosas. Ahora,
lo que hay que decir y lo positivo es que si nosotros en nuestro tiempo habríamos tenido la inteligencia artificial que tenemos hoy, yo creo que nosotros dos hoy estaríamos en la NASA trabajando. Pero por supuesto, no tengas duda. Estaríamos en la NASA sentados trabajando, porque Claro, la verdad que necesito las nací herramientas son 50 años antes. las herramientas que hay son fantásticas, realmente son fantásticas, y bueno, yo le trato de buscar todo ese tipo de cosas. Pero bueno, dale, perdón que No, por favor. soy de saltar bastante algunos temas a veces. Vos igualmente interrumpime. Me hablaste de los deepfakes, algo que realmente es muy, muy peligroso, se ve, y yo te tengo que decir que hablaste también vos del tema digamos, de el deepfake en audio y todo eso, la clonación de voz. Y yo te digo que en un canal de televisión, en un minuto, cloneo a un conductor. Sí, En un minuto, en vivo, ¿eh? En vivo. Y salió en vivo, clonado. O sea, no fue o sea, una perfección, o sea, no fue un 100%, pero fue un 80% tranquilamente. Medio apuradito, es como que vos pensás que es esa persona. Ahora, si me siento y lo hago mucho mejor digamos, lo produzco mejor ese audio clonado, y te digo que un 97, 98% es esa persona. O sea, es un tema, ni hablar las imágenes, ni hablar los videos. Y lamentablemente, no sé cómo lo ves vos, pero mucha gente se termina creyendo. Yo hoy ya veo un video, veo una imagen, y no sé si es verdad. O sea, es como que a mí lo digo, ¿será? Porque no sé si te pasa todo ese tipo de cosas. sí, claro, por supuesto. Mira, yo siempre digo que las principales víctimas del avance de esta tecnología son los chicos y Sí, la gente grande, sí. lamentablemente, porque les cuesta tener la capacidad para discernir entre un video real y un video hecho con inteligencia artificial. Sí, Igualmente, creo que vamos camino, ya te diría que estamos a las puertas de que nosotros tengamos que utilizar, mirá la locura, ¿no? Una herramienta de inteligencia artificial que nos permita verificar sí, en eso. determinado porcentaje cuán real o no es un video, por ejemplo. Sí, Entonces, Sam Altman acaba de lanzar una aplicación para eso. Por un lado, podríamos decir que nos vendió primero la enfermedad y después la cura. Es una sí. locura. Y lo peor de todo que está pasando, que seguramente lo habrás visto, los problemas que tuvo esta semana que se hizo el Google I.O., que la gente de Google estuvo presentando Gemini, un montón de problemas, y empezaron a aparecer el tema de los tokens y toda la historia. Es como que nos empezaron a vender del 2022, nos empezaron a vender el tema de que sea gratuito, todo, y de a poco nos están empujando. Algo que yo veo muchas quejas, en Reddit vi muchas quejas de Cloud, de Anthropic o de Gemini esta semana, de ChatGPT o de OpenAI también. Y esto, ¿sabes a lo que me hace acordar? Parece que estamos en una charla de gente muy grande. Cuando empezó en Argentina el cable, ¿te acordás que nos vendieron que no íbamos a tener publicidad? Bueno, Exactamente. miren lo que hay hoy, pero en su momento, en los 90, en un momento no había publicidad, porque la publicidad estaba para el canal de aire, que era lógico que tenga publicidad, ¿no? O sea, era lógico. Pero el cable no, pues nosotros lo pagábamos justamente por eso. Bueno, hoy por hoy ya no está. Y hoy, si te fijas, hasta Netflix, HBO, Prime, Disney te están empezando a meter publicidad. Sí, exactamente. Comienzan como manera de promocionar la plataforma o digamos la nueva forma de comunicar algo sin publicidad y luego claramente una vez que generaron la necesidad. Ya está. Por eso un poco lo saco digamos, a contexto, porque justamente hoy está pasando con las plataformas de streaming, y ahora se empieza a ver también con las IA en general, ¿no? Las empresas que tienen IA en general, en donde estás pagando y sin embargo tenés un montón de limitaciones. Entonces, sí, pero estoy pagando. Sí, y me parece que cada vez se va a tener que ir pagando más, seguramente van a ir subiendo los costos de forma constante. Creo que eso también va a ir pasando. Pero nada, es un tema que, bueno, se irá viendo cómo avanza todo esto. Y me Y parece que para cómo va la cosa va rápido igual. va rápido, va rápido. Lo interesante es que comenzaron a tener diferencias importantes de criterio y en cuanto a sesgos
las diferentes empresas de inteligencia artificial, por ejemplo, en Estados Unidos. No nos olvidemos que Sam Altman era socio del actual dueño de Claude, y por diferencias en forma de pensar se abrieron su propia compañía de inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que eso puede ocurrir. Tenemos, a ver, la ideología política cala muy fuerte la tecnología hoy en Sí, Estados Unidos, ¿eh? sí, Tenemos históricamente un Silicon Valley alineado con los demócratas, un giro muy pronunciado a la derecha a partir de la llegada de Trump, y dentro incluso de esa derecha podemos ver un Sam Altman un poquito más cerca del centro, o un tema que a mí me resulta fascinante, que es la irrupción de Peter Thiel a través de su empresa Palantir, que si bien ya tiene ah, 20 y pico de años, sí, él se apalanca en el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la utilización de inteligencia artificial, por ejemplo, en la guerra Estados Unidos e Irán. sí. Manejan todo el sistema de salud en Inglaterra, y tantas otras cosas más, y digamos, esta inteligencia artificial tiene un sesgo ideológico, político, tremendamente marcado. Y el hecho de que esta persona, que hoy es dueño de un poder casi único, esté en la Argentina hace un mes, mirando, digamos, el gobierno de Milei casi como un experimento que él le gustaría llevar a cabo, perdón, probablemente en su país. Bueno, nos prenden un montón de luces amarillas y rojas, ¿no? Entonces, ahí nos metemos con el sesgo de la inteligencia artificial, que ha sido uno de los principales problemas que ha tenido la inteligencia artificial desde que comenzó hasta ahora, ¿no? Pero es un tema muy, muy marcado, ¿no? ¿Y qué opinas, por ejemplo, hablamos de Altman, qué opinas de Elon Musk? Que también, bueno, obviamente tuvo también con San Altman en su fundación, que querían, de alguna forma, según dijo Elon Musk, él quería no democratizar, sino controlar, ¿no? Sería controlar, ¿no? Que quería un poco controlar la inteligencia artificial, porque él dijo que la vio hace mucho tiempo. La verdad que no me acuerdo si realmente es cierto, ¿no? No lo recuerdo esas partes de No, no, no lo sé. Yo sé que SuperGrok, la inteligencia artificial de, él, sí. Sí, él ya, bueno, tiene poco tiempo, pero bueno, el tema me parece que él le gusta dar conferencias, etcétera, y es una de las personas que más habló sobre la inteligencia artificial y cuáles eran los riesgos, etcétera. Y me parece que se posicionó en ese lugar, teniendo en cuenta, bueno, lo exitoso desde el punto de vista empresarial, con autos eléctricos, su SpaceX. sí, SpaceX, su irrupción en el espacio y su también llegada a la política, Sí, lo cual en algún momento cuando comenzó esto parecía que iba a ser un fuerte aliado de Trump, que iban a trabajar en conjunto. Bueno, por supuesto no ocurrió, trabajaron poco, duró un poco. porque estamos hablando de dos egos extremadamente grandes que posiblemente iba a ocurrir de que choquen, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, que no, la verdad no sé bien qué sucedió, pero si vos te fijás también hubo toda una historia, ¿no? Porque a nivel político, ¿no? O sea, lo vemos con Anthropic, que Anthropic tenían acuerdos antes de Donald Trump tenían acuerdos, y de repente se complicó todo cuando se le pidieron acceso digamos, a la inteligencia artificial de forma más profunda, y recordá después cuando digamos, hablando mal, como que lo desplazaron, ¿no? Y empezaron a tomar a OpenAI. Fíjate que después, cuando salió mitos que no sé si es un mito o es verdad, la verdad que no sé la palabra, ¿no? Pero fíjate que después volvieron de vuelta, ¿no? Empezaron a coquetear de alguna forma de vuelta y ahora de vuelta se separaron. Es como que, viste, van y vienen, es como vos decís, muy político todo, es demasiado político, viene por ese lado, creo. todo lo que tenga que ver con el poder y el dinero, Es que poder, inevitablemente llega. es inteligencia, en definitiva. Saquémosle artificial, es inteligencia de datos, o sea, todo. Soy- Y Palantir es muy fuerte. Quizás mucha la gente capaz que no lo conoce, pero bueno, Palantir con el tema de, justamente el tema de la guerra, el posicionamiento, un montón de la información que mueve es impresionante, realmente es impresionante. Creo que la compañía digamos, que maneja más, podríamos decir que maneja más información en el mundo, ¿no? Aparte la tienen contratado todos los países, casi todos los países del mundo. Absolutamente, sin duda. Tengamos en cuenta que Palantir se crea en el año 2003 y es Es muy financiado. joven. ¿No?
Es muy joven la empresa. O sea, qué visionario la gente está, qué visionario. Sí, pero estuvieron financiados por la CIA, o sea que ya Bueno, sí, justamente por el tema de los servicios secretos, y aparte están muy alineados a los servicios secretos de todo el mundo, ¿no? Obviamente. absolutamente los Sí, servicios sí, secretos desde la Guerra Fría hasta acá han sí. tenido un papel fundamental en la política o en la toma de decisiones por parte de la política. Y bueno, este sigue siendo el mismo caso. La diferencia es que hoy el poder que tiene una empresa de estas características está por encima del poder de un Estado. Sí, ¿Mm? sí. Además Entonces, sabe absolutamente todo, sabe lo que haces vos, lo que hago yo, a dónde vamos, dónde nos movemos, lo que sí, hacemos, sí. todo, es demasiada la información que maneja, demasiada. Pero vos tenés dos casos muy diferenciales en todo esto, ¿no? Viste que está claro que la guerra con Irán por parte de Estados Unidos es una guerra, digamos, es un tiro por elevación a China y Sí, tiene que ver con, entre otras cosas, pero las cosas más importantes, con el control de la inteligencia artificial. La también. diferencia es que Estados Unidos, como, digamos, país democrático, no maneja, por supuesto, las empresas privadas de inteligencia artificial, por más que obviamente tiene algún tipo de llegada. Diferencia. Sí, En, tiene. en China no hay empresas privadas 100%, son Siempre siempre tenés a alguien del gobierno popular chino dentro de la mesa directiva. exactamente, con lo cual el gobierno chino maneja la inteligencia artificial de Y China, todo. ¿no? Siempre hay un gap entre China y Estados Unidos de aproximadamente 6 meses en términos de inteligencia artificial. De hecho, Mitos es un ejemplo claro. Hubieron muchísimos, digamos, dirigentes chinos intentando acceder a la Sí. inteligencia artificial de Mitos, que en teoría no han llegado, ¿no? Pero bueno, es un tema que hoy marca la agenda política de una manera que antes no ocurría. Me remito, por ejemplo, al año 22, comienzo de la guerra con Ucrania. Rusia y Ucrania. Digamos, la primera parte de la guerra fue en el ciberespacio. Tengamos en cuenta que Europa del Este es uno de los más desarrollados, una de las zonas más Sí, desarrolladas en temas de ciberseguridad. Entonces, hoy tenés guerras que se dan en la parte física, claramente, que es la de siempre, la inteligencia artificial, perdón, la ciberseguridad apalancada por la inteligencia artificial y la inteligencia artificial corriendo por su propio camino. O sea, se mueven tres andariveles y esto es una novedad. La verdad es que es, no conocíamos de esto, ¿no? es impresionante cómo se mueve y cómo la información, cómo mueve absolutamente todo. Por eso, cuando hablamos, y hablamos de repente volviendo quizá un poco más al tema fraude y todo ese tipo de cosas, por eso, si bien estamos hablando de cosas que son bastante de alto nivel, ¿no? Porque estamos hablando de cosas muy elevadas, ¿no? Que no las vemos normalmente, no las vemos en casi ningún lado, pero que sí, si uno se pone a ver cosas más específicas las encontrás, pero me parece que hay que pensar que realmente nuestra información, todo lo que tiene que ver con lo nuestro, los dispositivos y todo eso, están comprometidos siempre. Sí, Están comprometidos siempre y estamos siempre atentos a que haya algún tipo de fraude. Uno dice, no, pero ¿qué me van a sacar a mí? ¿Qué esto, qué lo otro? ¿Por qué me van a clonar la voz? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la verdad que sí, porque quizás viene digamos, de una apuesta a algo más grande, ese tipo de cosas, pero sí, están en absolutamente todos, están saliendo negocios paralelos en todo sentido, ¿no? No llegando digamos, a Palantir, ¿no? O sea, no llegando a ese tipo de cosas, pero sí, la información se vende de forma constante, o sea, la están teniendo. No hablamos tampoco de lo que tiene que ver las redes sociales, que las redes sociales también hacen algo parecido, ¿no? Y la vienen utilizando la inteligencia artificial hace bastante tiempo también, ¿no? Como para poder controlarnos. Recordá también lo que pasó con Donald Trump en la primera presidencia, cómo terminó ganando, ¿te acordás, no? El tema sí, de claramente. Cambridge Analytica, o sea que realmente hay cosas. Lo tenemos también el caso de Snowden viviendo en Rusia. Sí, sí, sí. Eh, pero, digamos, a mí a veces me cuesta pensar quién es el malo, quién es el bueno, porque no puedo pensarlo. O sea, me entero que Rusia, por ejemplo, tiene, de alguna manera, los rusos son muy buenos en tema también de ciberseguridad, hackeo, todo ese tipo de cosas. Y claro, te enteras por qué. Claro, lo que pasa es que en Rusia no los dejan a los hackers. Mientras que no ataquen adentro de Rusia,
Si atacan afuera no les dicen nada, o sea, hablando medio burdo, ¿no? Pero no les dicen nada, pero si atacan en Rusia, obviamente están complicados, ¿no? Sí, sí. Como que, bueno, y tienen esa posibilidad que no lo está persiguiendo. Hoy aquí en Argentina, ineficiencia, eficiencia, lo que sea, Brasil, Chile, lo que sea, ineficiencia, eficiencia, lo que sea, si el, digamos, el gobierno turno, lo que sea, se entera que hay algún tipo de actividad delictiva atacando al exterior, y bueno, lo van a ir a buscar de alguna forma, lo van a tratar de buscar. Allá en Rusia no. O sea, si atacan afuera, no. A no ser que sea, o sea, muy ruidoso lo que está haciendo ese grupo de hackers, ¿no? Entonces Sí. también es como que le estás brindando, también Norcorea, que no sabemos lo que hacen los tipos ahí adentro, que sabemos que también viene, de ese lado también viene todas esas cuestiones, ¿no? Pero es terrible, después empezás a ver todo lo que tiene que ver con, o sea, con las estafas que vienen de Filipinas, que vienen, y decís, bueno, pero para tanto, el sextorning, bueno, tenemos, pero para hablar de este tipo de cosas, a morir y que utilizan, obviamente, también inteligencia artificial para poder falsificar cosas, para poder sacar información, y que no es palantir, ¿no? Pero bueno, o sea, fíjate cómo también la sacan, ¿no? Con OSINT, de alguna manera lo terminan sacando, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, es ingeniería social Idea puesta social. al servicio del fraude, de la extorsión. Sí, la verdad que es terrible todo este tipo de cosas, es terrible. ¿Cómo ves? O sea, ¿cómo ves el futuro? Yo porque no te quiero tampoco estirar tanto, pero ¿cómo ves el futuro, no? ¿Cómo ves la automatización? ¿Cómo ves, bueno, el ambiente geopolítico? Si querés también podés contar un poco cómo lo ves, más allá de lo que no dijiste recién. ¿Cómo ves todo? Complejo. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos aquí en Argentina y muchos países de Latinoamérica y también Estados Unidos es la falta de regulación, la falta de un marco regulatorio para el uso de la inteligencia artificial. Eso Mm, me preocupa porque ni siquiera veo voluntad política. Argentina está 100% alineado con Estados Unidos. Estados Unidos, por una cuestión de intereses comerciales, ha dejado crecer la inteligencia artificial de manera, digamos, poco responsable. Se han reunido en algún momento, hace un año y pico atrás, sí. Jeff Bezos con Sam Altman y Y alguien lo más más también estaba, sí, están todos. más también, justamente reclamando, pidiendo al gobierno de alguna manera algún marco regulatorio para el crecimiento de la inteligencia artificial. Y la verdad es que no hay, y de vuelta, no hay voluntad política. Entonces, eso a mí me preocupa de sobremanera. La única región hoy que en materia de regulación ha dado muchos pasos es Europa, Es verdad. claramente. La verdad es que poder seguir algún modelo de tipo europeo nos pondría en otra situación. ¿Con esto qué quiero decir? Que el rol del Estado es fundamental. Si no estamos regulados, estamos perdidos, definitivamente. Pero vos también no ves, perdón que te interrumpa acá, no me quiero olvidar, porque esto te lo quería preguntar. ¿No ves también que la regulación también puede tener algún tipo de sesgo? Absolutamente, pero es mejor que nada. No, no, Pero no, si no. la regulación es mala, ¿no podría generar algún tipo de problemas? La verdad es que es No difícil la de. tenemos, no sé, pero bueno. Sí, sí, yo digo, es difícil determinar cuáles pueden eventualmente ser los problemas que surjan de la regulación. Coincido 100% con vos que van a generar Sí, problemas, pero seguro. la falta de regulación, desde mi punto de vista, puede generar muchísimo más riesgo que una regulación pobre o mala. Sí, pobre no serían, qué sé yo, no sería tampoco tan mala, ¿no? Pero sí, es un tema que sabes que siempre le esquivo, no me quiero meter en ese tema. Eh, a pesar de que soy tecnológico, me encanta la tecnología, me encanta la inteligencia artificial, pero bueno, porque yo la uso para el bien, uso para proteger y para trabajar, punto. No uso para otra cosa, tampoco trato de quitarle el trabajo a nadie, que son algunos de los puntos que vos tratás, que es cierto, porque hay un montón de cosas que te terminan jugando en contra, o sea, el sesgo vos lo contaste, el tema de la identificación de personas, pero ojo, vale mucho el tema de quién lo carga, porque vos viste que de repente determinado país, el color de piel, esto, lo otro, y es como, vos, no, leo tanto, veo tanto, o sea, que no me acuerdo si lo leí en el libro en sí,
pero pasa que de repente lo que es cuando lo cargan una persona de color, quizás sí, creo Sí, que era, pero sí, entonces, sí, la tildan de una forma y capaz que nada, no sé, y esperemos que nada que ver tampoco, ¿no? Entonces es como que, nada, ¿viste? Las cámaras y ese tipo de cosas en donde cada vez están bien más control, está bueno. Los chinos no se quejan, por lo menos, que yo sepa, ¿no? Que tienen no, cámaras por todos lados, ¿no? no Pero tienen la posibilidad o la opción de quejarse. tampoco la tienen, sí, 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 no, Va a no, entrar dentro del menú de opciones. le explota la cámara si se quejan. Sí, No, no les conviene. Ya lo sé, están muy controlados, sí, es cierto eso. Pero viste que hacen experimentos en algunas zonas, viste, a veces son medio raros. O por lo menos es lo que uno se va enterando, ¿no? Qué sé yo. sí, Pero nada, eso, o sea, lo veo también desde ese lado y me cuesta, o sea, me cuesta tirarme por un lado para el otro. O sea, entiendo que la tecnología, el avance está buenísimo, pero genera un montón de problemas, ¿no? Y si de repente una IA me permite generar una imagen, un audio, un video, lo que sea, a nivel corporativo y hay una estafa terrible y fundo una empresa, como ha pasado, creo que el año pasado en el Reino Unido o este año, creo que una empresa de transporte con 80 años de antigüedad se cayó. sí. Porque la hackearon con un ransomware y la tiraron, y fue todo por IA y todo, y hicieron ingeniería social, la tiraron abajo, hace 80 años, en Sí. Reino Unido, primer mundo, qué sé yo. Y bueno, se cayó. Entonces vos decís, es delicado. Entonces, yo trato en lo posible no meterme mucho, porque aparte no estoy a la altura de decir, bueno, vamos a legislar acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, podemos ver esto, el otro. Eso uno puede contar lo que piensa, ¿no? O sea, ojo, es mi punto de vista. Por eso yo siempre les pregunto, siempre a todos les pregunto lo mismo, porque me gusta conocer qué van pensando, ¿no? En ese sentido, la regulación. Sí, Me cuesta decirme por un lado o por el otro. es un tema complejo, sin duda. Es un tema bastante, bastante complejo. Y bueno, a ver qué me estaría faltando. Creo que no sé si algún tema nos haya quedado. Y habla un poco del libro también, por favor, porque si no al final no hablamos del libro. El libro toca todos estos temas en Sí. profundidad. Está bueno. Hablame un poco del libro, a mí no me lo tenés que vender, pero vendé el libro. Bueno, como te decía, con el hecho de evitar de que el libro pudiera quedar obsoleto en poco tiempo, como cualquier cosa relacionada a inteligencia artificial, la idea fue plantear dilemas éticos, Sí, generar conciencia, entender cuáles son hoy las limitaciones de la inteligencia artificial, cuán importante es el rol de la persona que maneja la inteligencia artificial, entender que hoy por hoy todavía la persona, el ser humano, controla la inteligencia artificial en tanto en cuanto sea consciente de esto. La máquina hoy todavía no tiene capacidad de discernimiento, ¿eh? Trabaja con grandes volúmenes de datos, estadísticas, toma decisiones en función a hechos que han ocurrido en el pasado. no piensa. No piensa, exactamente. Esto es hoy. No sé si va a pasar dentro de 6 meses. Ya hay versiones de que hay inteligencia artificial que tiene la capacidad de automejorarse sin que la mano humana se ocupe de esto. O sea, Esto fue el caso, la verdad que fue el caso. Fue uno de sí, los- Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Con lo cual, justamente el libro invita a reflexionar, a pensar y abrir debate, ¿no? Pero bueno, seguramente en los próximos meses surgirán otros desafíos, otros temas que van a meritar la posibilidad de volver a sentarse a rediscutir algunos temas que tengan que ver con avances tecnológicos que hoy no imaginamos, pero que van a pasar y pronto. Sí, yo creo que sí, creo que va a ir bien, va a ir avanzando cada vez mucho más y va a ser complicado. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta, me parece, es que la inteligencia artificial no tiene culpa, es algo frío, es algo que no tiene culpa, nada, y puede decirte la cosa más dura de la manera más normal de la vida, no tiene consecuencias, o sea, lo veo como muy, muy delicado, Bueno, ¿no? eso que vos decís es un tema fundamental y es tremendamente sensible. El 70% de la gente que utiliza inteligencia artificial lo utiliza para temas de salud mental, como Es una por locura eso. Es eh, hacen consultas
tienen que tomarse un taxi y le preguntan a la inteligencia artificial si les conviene un taxi o un Uber, o si tienen que dejar a su pareja o no, etcétera, por dar alguno de los ejemplos. Sam Altman hace un tiempo en una conferencia dijo, por favor, lo digo literal, no me gustan las malas palabras, pero por favor dejen de volcar sus mierdas dentro de la inteligencia artificial, porque en Estados Unidos ya hoy el archivo que vos tenés dentro de la inteligencia artificial puede ser utilizado en la corte. Con lo cual, hoy el problema no es que te pesquen el WhatsApp, sino que alguien se te meta a la aplicación de inteligencia artificial y dice que la cantidad de cosas que se encuentran son realmente Sí. pavorosas, ¿no? Entonces, Aparte, digamos, de lo más turbio a cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. cualquier cosa. Sí, es peor que justamente que WhatsApp, eso es cierto, o que el correo electrónico anteriormente, el WhatsApp hoy día, las redes sociales, inclusive todo, porque además tampoco tenés nunca de las empresas, que esto lo sabemos, o sea, las empresas siempre te dicen, sí, borran la información, pero realmente la borran. No, Y nada, ¿viste? Entonces es como que hay que tener un problema porque quizás estamos creando monstruos que dentro de 10 años nos van a jugar en contra. Yo me acuerdo hace 10 años cuando agarraba y decía, cuidado lo que pones en las redes sociales, la foto, lo que pones, no pongas que fuiste a tomar cerveza o esto, lo otro, que hiciste una fiesta, tal o cual cosa, porque los de recursos humanos están mirando ese tipo de cosas. Y yo lo decía hace 10 años, o sea, cuando la inteligencia artificial se conocía, pero no como a uso masivo como hoy, ¿no? Entonces, imagínate hoy día, toda esa información que nosotros, la huella, ¿no? La huella digital que estamos creando en forma constante, ahora con lo que estamos grabando ahora, es un registro importantísimo. Vos lo borraste, pero si una vez que lo subiste, ya está, o sea, se puede recuperar, por supuesto. no vas a tener la certeza al 100% que eso se pueda sacar. Esa No. huella va a quedar. Alguien lo va a tener. Alguien va a tener esa foto, todo. ¿Y qué vas a empezar a ampararte? Como acá he visto muchos casos, dice, no, es todo con la inteligencia artificial. Ha habido casos que de repente dijeron, no, me hicieron ese video, me lo hicieron con inteligencia artificial. Y vos agarrás el video, lo peritas y empezás. Me ha tocado que he visto y peritado alguno, y lo voy pasando frame por frame y me doy cuenta que no está editado, que es un video real, de mala calidad, lo que vos quieras, pero es un video real, es la persona, creo que lo sabés, del padre de una abogada, bueno, no sé si lo... Bueno, era real el video, pero bueno, qué sé yo, a veces uno también después salen zafándose de esa forma, hicieron una estafa y de repente, no, fue la inteligencia artificial. No, o sea, tampoco le tenemos que echar la culpa todo a ella porque a veces somos nosotros, porque en definitiva la que lo usamos somos nosotros, la inteligencia artificial, la que lo cargamos somos nosotros, lo que le ponemos el sesgo somos nosotros, los que le vamos a poner más adelante también el tema digamos, de las reglamentaciones y todo, vamos a hacer nosotros, entonces tenemos que hacernos cargo también de ese tipo de cosas, ¿no? Y todo lo que le cargamos, ¿no? Porque si le cargamos estudios médicos y le cargamos recetas, le cargamos informes, le cargamos todo eso, después, y es lógico que la inteligencia artificial, estamos alimentando un monstruo. Sí, sí. Estamos alimentando un monstruo. Y algo que pasó, que está muy bueno, que vos lo contás muy bien en el libro, es también los puestos de trabajo que se están perdiendo. Yo entiendo que, digamos, esto ha pasado, revolución industrial, lo que vos quieras, ha pasado, pero esto me parece que es muy fuerte y muy rápido. O sea, hace Sí. 5 o 6 años atrás vos le decías a una persona, estudia programación. Yo no sé si vos a alguien le decís que estudie programación. Yo ya no le digo a nadie. Yo ya no le Voy yo a ya perder el tiempo. No, por supuesto. Yo ya no le digo a nadie, pero antes se lo decíamos. Y vos estudiaste 6 años programación y ahora cuando salís de terminar programación, lo que sea, ¿y ahora qué hago? Es un tema. Hoy por hoy las empresas, digamos, todo el código que están haciendo está todo por IA. Las mismas empresas Meta, Spotify, el otro día escuchaba que el 70, el 80% está todo programado con IA. Sí. Entonces, eso es gente que no está. No, Entiendo, va a haber que avanzar, o sea, va a haber que avanzar, como dice Elon Musk, que habla el tema de la renta vitalicia y esas cosas, lo entiendo, pero va a ser difícil esa parte, o sea, va a estar difícil las cosas, ¿no? O sea, sí. es un tema. Bueno, Matías, no sé, si querés contar algo más, bueno, contá dónde pueden comprar el libro, o sea, cómo lo pueden comprar. Bueno, se puede comprar las plataformas digitales, Amazon, Mercado Libre,
y también, por supuesto, en librerías, están Jenny del Ateneo y, bueno, algunas más, así que es sencillo de acceder. Sí, para que nos escuche afuera, bueno, tiene las plataformas digitales, Amazon que lo puedes imprimir también, calculo, así que Sí, por supuesto. sí, sí, o sea que bueno, se puede también, eso lo pueden conseguir de cualquier parte del mundo, ¿no? En español, obviamente, así que bueno, lo tienen disponible. Matías, la verdad, un gusto, un gusto. Hemos hablado de todo un poco. Perdón si fue medio desprolijo, pero a mí me gusta un poco las No, charlas así que sean, viste, de café, viste, que te sentaste con no, alguien, te pones a hablar de tecnología, de lo que nos gusta. Que más allá de que venís de la parte, digamos, de fraude a nivel legal, o sea, a nivel números, dinero, ese tipo de cosas, y te metiste después en tecnología. Esto me quedó preguntarte. Eso es lo único que me quedó preguntarte. a ver, si la tecnología yo la fui incorporando como herramienta Y te para quedas. entender los diferentes tipos de fraude y poder combatirlos. Pero venís del lado de la economía. Exactamente. Sí, Y sí, bueno, sí, sí. está bien, pero bueno, está bien, es un lindo combo, creo que y ahora te metes con la inteligencia artificial porque obviamente ataca el fraude, ataca la economía, y ataca todo, bueno, Sí, sí, absolutamente. sí, Hoy ataca, es así es. fundamental. Buenísimo, no, me quedaba preguntarte eso, porque está bueno, como uno va mutando en el tiempo las cosas, bueno, qué sé yo, es parte de la vida. Matías, ¿cómo te siguen en las redes sociales? Matías Naón en IG y también en LinkedIn, Matías Naón. Buenísimo, Matías, te agradezco muchísimo, mi gracias por el tiempo. Al Y contrario. bueno, nos estaremos juntando en algún evento, lo que sea, y por supuesto cuando escribas o la segunda parte de inteligencia artificial, bueno, estaremos leyendo de vuelta. Muy lindo y muy recomendable el libro, la verdad que me gustó muchísimo. Muchísimas gracias, Ariel. Un placer hablar contigo y a disposición para lo que necesites.